Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Cuando lo encuentre vamos a estar en pie y vamos a leer el verso 1, hermanos. ¿Ok? El verso 1. Juan, capítulo 13, verso 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Vamos a orar. Padre, gracias. Pongo este momento en tus manos. Pongo mi vida en tus manos. Pongo la vida de los que están aquí en tus manos. Purifica las intenciones de mi corazón detrás de cada palabra que voy a hablar el día de hoy. No quiero usar, Padre, tu palabra como una espada con los demás si primero no la he usado como un espejo en mi vida para vivir una vida agradable a ti, Señor, y poder predicar en integridad lo que vivo en mi vida personal y poder de esa manera exhortar a los demás a que también vivan de acuerdo a tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, el día de hoy llegamos ya al capítulo 13 del Evangelio de Juan y aquí iniciamos una sección larga, hermanos, del Evangelio de Juan, que va desde este capítulo 13 hasta el 17. Es una sección en donde Jesús se encierra con sus discípulos en el aposento alto. Y justo hace esto el Señor antes de su crucifixión para poder dedicar un tiempo especial a sus allegados. Básicamente, estos 5 capítulos, hermanos, es donde Jesús se dedica a dar una enseñanza personalizada a sus apóstoles. Y aunque toca varios puntos, hay 2 principales dentro de estos 5 capítulos y es el amor por los demás y la humildad. ¿Okay? Leímos solamente el verso 1, pero vamos a estudiar hasta el verso 17. 5 capítulos que tratan sobre Jesús y sus discípulos en el aposento alto. A pesar de que son 5 capítulos, todo esto sucede en una sola noche. ¿Okay? Es mucho material, pero sucede en una sola noche. Todo lo que vamos a ver desde el capítulo 13 hasta el 17. ¿Qué noche fue esa? Fue la noche de un jueves, una noche anterior a que él sea arrestado, a que sea crucificado. Esa misma noche fue arrestado. Y en este espacio entonces el Señor se dedica de una forma privada a enseñar a sus apóstoles. Si está tomando notas, si le quiere poner un título a esta porción que vamos a ver el día de hoy, le puede poner la humildad y el amor de Cristo. La humildad y el amor de Cristo.
Vivimos en una sociedad, hermanos, demasiado superficial en estos tiempos cuando se trata del amor. En lo que el amor respecta, nuestra sociedad actual es muy superficial. La sociedad contemporánea, hermanos, está obsesionada con el tema del romance, con el tema del amor. Hay películas románticas, telenovelas, donde siempre el tema es el amor. Gracias. El amor del protagonista, el muchacho y la muchacha, donde siempre al final su historia de amor triunfa sobre todos los obstáculos que se hayan presentado en la trama. Y bueno, el entretenimiento y la farándula en general hablan mucho acerca del amor. Es un gran negocio para las revistas de chismes, los programas de chismes, que pasan siempre informando cómo está la vida romántica de las luminarias, como le llaman a los que son estrellas de películas o de la televisión. Los mismos brujos o hechiceros o espiritistas le prometen a las personas que pueden, por medio de un hechizo, de un amarre, atraer a la persona que ellos quieran en su vida, a la persona con la que ellos estén enamorados u obsesionados. En fin, el mundo tiene unos conceptos bastante erróneos acerca del amor. El mundo puede hablar mucho del amor, pero en realidad, hermanos, poco sabe sobre el amor verdadero. La versión del mundo sobre el amor es una versión narcisista, una versión enfocada en el yo y no en la persona amada, que es todo lo contrario de lo que realmente es el amor bíblico. En el mundo se piensa del amor como un medio para buscar gratificación personal. Entonces las personas siempre están buscando por medio del amor satisfacción personal. La filosofía del mundo es que si una relación en la que tú estás no te hace feliz, si tú sientes que una relación en la que tú estás te exige demasiado, que no estés atado a esa relación, que busques algo nuevo, algo emocionante, que tires prácticamente a la basura a la persona con la que estás y que busques algo que te haga feliz, algo que te haga sentir satisfecho. Ese es el concepto, hermanos, del mundo acerca del amor. Por eso vemos que en algunos artistas famosos ya van por el 6º, 7º matrimonio, ya le ganaron a la mujer samaritana. Y sus seguidores de esos artistas nunca cuestionan la moralidad de esas personas. Siempre siguen aplaudiendo, ya sea sus características como actriz o como cantante o como actor o como lo que sea que haga esta personalidad. Por lo general a veces no se toma en cuenta su vida moral. Lo que se toma en cuenta más son sus habilidades como persona en el mundo en que se desempeña, sea deportista, sea actriz, sea lo que sea. Y bueno, muchas veces hasta cristianos admiran a estas personas que ya van por 5 o 6 matrimonios en el mundo de la farándula. El amor bíblico, hermanos, por otro lado, no es egocéntrico, sino que es sacrificial. Eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. El amor de Dios, el amor bíblico, se da en beneficio de la otra persona. No procura el bien propio, sino el bien de la persona amada. Busca entonces la satisfacción del otro en lugar de la autosatisfacción. Y la pregunta es, ¿qué necesitamos para poder amar de esta manera? Porque no es fácil amar de esta manera. Y hay una característica bien importante que vamos a aprender hoy, que es indispensable para poder amar de la manera que Dios quiere que nosotros amemos. Y esa característica es la humildad. ¿Ok? Solo la humildad mueve a una persona a poner primero los intereses del otro
antes que los propios. Esa es la virtud cristiana que nos puede ayudar a nosotros a amarnos unos a otros verdaderamente como Dios manda que nosotros nos amemos. Si dejamos que el orgullo opere en nosotros, lo más seguro es que nos vamos a lastimar, nos vamos a hacer daño, vamos a estar pensando siempre en nosotros mismos y en el camino vamos a hacer daño a los demás, a humillar a los demás, a pisotear a los demás, a no ser misericordiosos con los demás, a no ser considerados con los demás. Esa es una señal de que nosotros somos demasiado orgullosos y tenemos un concepto demasiado elevado de nosotros mismos y un concepto demasiado pobre de nuestro prójimo y de nuestros hermanos en la fe. El día de hoy, hermano, vamos a aprender entonces una lección de humildad y de amor de parte de nuestro Señor Jesucristo. El diablo es el ser más orgulloso, hermanos, que existe. Precisamente ese fue el pecado por el que él fue lanzado, echado fuera del cielo. Y Cristo, hermanos, es el ejemplo más grande de humildad que ha venido a esta tierra. ¿Ok? Es lo que vamos a ver hoy entonces, hermanos, es la humildad y el amor de Cristo por medio de una muestra práctica de estas virtudes en una acción, y estamos hablando de la acción de lavarle los pies a sus discípulos. Vamos a ver el verso 1 entonces. Verso 1. Leamos otra vez, vaya siguiendo ahí y luego analizamos unas cosas. El primer encabezado para este verso es el amor de Cristo por los suyos. El amor de Cristo por los suyos. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la última Pascua en la vida de Jesús. A Jesús ya lo habían intentado matar en Pascuas anteriores, pero en esas Pascuas él había dicho que su hora no había llegado y por tanto no le habían podido hacer nada, pero ahora esta era la Pascua en la que Dios había decretado desde la eternidad pasada que su Hijo iba a morir en la cruz del Calvario. Ya sabemos qué es la Pascua o qué era la Pascua en el contexto judío. En los tiempos de Jesús era un ritual anual para conmemorar la salida de Israel de Egipto. En pocas palabras, Pascua significa pasar por alto, Passover, como se dice en inglés, o Pesach, como se dice en el hebreo. Y lo que literalmente significa es que el ángel de la muerte pasó por alto las puertas o las casas de los israelitas y los perdonó, causando la muerte solamente en las casas de los egipcios, la muerte de todos los primogénitos de Egipto. Y a partir de ahí entonces se instituyó esta celebración de la Pascua. ¿Okay? Esta Pascua de la que estamos hablando aquí sería la última Pascua con autorización divina. ¿A qué me refiero? Me refiero a que sería la última vez que Dios permitiría que se recordara esta fecha por medio de la sangre de las ovejas, de los corderos, hablando literalmente de los animalitos, en las puertas de las casas. A partir de aquí, el Padre quería ahora que la sangre que se recordara era la sangre de su Hijo en la cruz del Calvario, y ese memorial es lo que se volvió la cena del Señor. Desde este día que estamos leyendo aquí en Juan, capítulo 13, en adelante, hasta el año 70, que fue la destrucción del templo, todos los corderos que se hayan sacrificado en ese lapso de tiempo, aproximadamente 40 años, fueron abominables a Dios. ¿Por qué? Porque ya el Señor había dado al Cordero final, al Cordero sin mancha, a Cristo Jesús, para que al morir por nosotros en la cruz del Calvario nosotros pudiéramos tener vida eterna. Dice ahí que su hora había llegado.
Cristo no muere como víctima. Esta hora que ha llegado está controlada por Cristo mismo. No es que Él muere en contra de su voluntad, sino que dice que Él pone su vida por nosotros y no muere como una débil e indefensa víctima, porque Él había dicho, yo puedo clamar a mi Padre y mi Padre puede mandar ángeles que me defiendan, sino que Él puso su vida voluntariamente. Y en este contexto dice el pasaje que amó a los suyos hasta el fin. Y aquí específicamente está hablando en el contexto original de sus apóstoles, pero también está hablando de todos los que en la historia de la redención hemos sido elegidos para salvación por Dios. El Señor nos ama hasta el fin. Hay un sentido en el que Dios ama a todas las personas. En la teología se le conoce como gracia común. En ese sentido, Dios ama a todas las personas. Es cuando dice en Mateo que Dios permite en esa gracia y en ese amor que salga el sol sobre justos e injustos y que llueva sobre buenos y sobre pecadores. En ese sentido, Dios ama a las personas con una gracia común, pero hay una gracia especial y es el amor redentor, es el amor de Dios por sus elegidos para salvarlos. Esta gracia no es experimentada por aquellos que se pierden, solamente es experimentada por aquellos que son salvos, y este es el amor del que estamos hablando aquí. Dice, Cristo, como sabía que su hora había llegado, amó a los suyos y los amó hasta el fin. Vamos a ver el verso 2 bajo el título, el rechazo de Judas del amor de Cristo. El rechazo de Judas del amor de Cristo. Verso 2. Dice, y cuando cenaban, como el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién lo puso en el corazón de Judas? Dice aquí que fue el diablo. Hay un contraste entre el verso 1 y el verso 2. En el verso 1 estamos viendo la luz brillante del amor de Cristo por los suyos, y el contraste pasa inmediatamente a una oscuridad satánica del corazón de Judas. Muchos creen que Dios fue injusto al permitir y orquestar que Judas entregara al Señor Jesucristo, pero Judas era malvado en sí mismo. Satanás dice aquí que llenó su corazón para entregar al Señor. Satanás lo tentó, pero no lo obligó. Porque Satanás no puede obligarnos a nosotros a pecar. Satanás nos puede tentar. Ahora, la Biblia nos enseña que somos tentados y seducidos según nuestra concupiscencia. Es decir, Satanás se fija en alguna cosa, en alguna tendencia pecaminosa tuya para poder atacarte por ese lado y poder entonces traer la tentación y tratar de traer un tropiezo sobre tu vida, pero no te obliga. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros tenemos que resistir en el momento de la tentación, orar, leer la Escritura, pedirle al Señor que nos ayude. Pero Judas tenía una concupiscencia y la Biblia nos enseña cuál era esa concupiscencia. Y su concupiscencia era la ambición por el dinero. Y también le gustaba robar. Basado en esas dos concupiscencias es que Satanás llenó su corazón. Fue prácticamente a su talón de Aquiles y por ahí fue donde llenó su corazón para que Judas entonces, hermanos, entregase al Señor. Judas fue completamente responsable delante de Dios por haber entregado al Hijo de Dios. Aunque sabemos que eso ya había sido orquestado desde antes, sin embargo, nosotros tenemos que creer ambas partes de la enseñanza, porque ambas cosas están, hermano, escritas en la palabra. Así que aquí, mire, hermano, no podemos echarle la culpa al diablo de todo. ¿Por qué? Porque el diablo tienta a las personas según su concupiscencia, número 1, y número 2, no puede obligar a las personas a pecar, porque si él pudiera obligar a los cristianos a pecar, todos estaríamos pecando todos los días y quizás pecados grotescos, porque en esos pecados es en los que más Satanás nos obligaría a pecar, pero no es así. No le echemos la culpa al diablo de todo. Hay gente que
que dice, el diablo me hizo hacer esto. La realidad es que hay cosas y pecados de la carne que tú necesitas ser responsable por ellos. Hay un contraste aquí, número uno, entonces, entre el amor de Cristo, dice, Cristo amó a los suyos hasta el fin, y el odio de Judas. Contraste entre amor de Cristo y odio de Judas. Contraste entre la humildad de Cristo, que está a punto de lavar los pies a sus discípulos, y el orgullo de Cristo. Es seguro que los demás apóstoles se conmovieron. La Biblia no da muchos detalles de la reacción de cada uno. Vemos la reacción de Pedro y ya la vamos a analizar. Pero es seguro que se conmovieron cuando alguien te lava los pies, que no es una ordenanza para la iglesia, pero hay gente que alguna vez lo hace por X o Y, y es un momento que puede resultar bastante emocional. Y es seguro entonces que los apóstoles se sintieron muy conmovidos, quizás hasta las lágrimas, de ver al Señor que les lava los pies. Judas no se conmovió en lo más mínimo. Mientras el Señor estaba lavando los pies de Judas, Judas estaba pensando en el dinero que le iban a dar por haber entregado al maestro. Ya lo había traicionado desde una noche antes, ya tenía el acuerdo de que él se los iba a entregar. Veamos entonces esta muestra, una muestra práctica del amor de Cristo. El siguiente encabezado, hermanos. Una muestra práctica del amor de Cristo. Y vamos a leer varios versos, sígame ahí, del 3 al 11. Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque, dice el apóstol Juan, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, estáis limpios. Por eso dijo, no estáis limpios todos. La primera parte dice que Cristo, sabiendo que Dios había entregado en sus manos todas las cosas, es decir, al Padre le place que Cristo, el Dios hombre, tenga todo el poder, tenga todo el dominio, tenga toda la gloria. Y sea rey, el rey de reyes y señor de señores. Al Padre le ha placido que el Hijo sea todo eso y que sea digno de que oremos en su nombre, de que le adoremos, de que entonemos himnos en su nombre, de que lo exaltemos, de que proclamemos su santidad, que Él es santo, que no hubo ningún pecado en Él. Sin embargo, a pesar de todos esos atributos y de toda esa gloria que Cristo sabe que Él tiene, que sabiendo todo lo que el Padre le ha entregado y todo lo que Él es, porque el Padre y el Cordero reciben gloria en Apocalipsis, dice a Dios y al Cordero sea la gloria. Sabiendo todo eso, el Señor estaba a punto de lavar humildemente los pies que estaban seguramente partidos, sucios, polvorientos de sus discípulos. Una tarea, según la historia, reservada para los esclavos de más bajo rango en una casa. El esclavo de más bajo rango en una casa tenía que humillarse para lavar los pies de los visitantes en una casa judía en aquel entonces. Los pies de los discípulos estaban protegidos solo por unas sandalias rudimentarias que no los protegían al 100% de todo lo que había en los caminos
de las heces de los animales, del polvo, de las bacterias, de infinidad de contaminantes. Y se acostumbraba entonces que cuando los visitantes llegaban a una casa, especialmente antes de cenar, el esclavo de menor rango le lavara los pies a los visitantes porque estaban contaminados y estaban a punto de pasar a un momento sagrado, que era una cena. Pero nadie tomó la iniciativa de los apóstoles. Parece que el consejo que Jesús les había dado en Mateo 23:11, donde les dijo: el que quiera ser el mayor, hágase siervo de los demás, había caído en saco roto, se les olvidó. Y hay un contexto de por qué ninguno de ellos toma la iniciativa. Y es que ellos anteriormente habían estado tratando de investigar quién era el mayor. Habían estado preguntándose quién será el mayor cuando ya no esté el maestro. Por tanto, lavar los pies de los demás no encajaba con la pretensión de ser el más grande, porque eso quería decir que estaba bajando las manos, declarándose menos importante que los demás y declarando quizás a los demás como más importantes que él. Y ninguno de los 12 apóstoles toma la iniciativa. Nadie quiere mostrar inferioridad en ese momento. Lo que quieren mostrar es superioridad para no perder su rango. Entonces, dice el pasaje, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Esta fue una reprensión sin palabras para el orgullo de los apóstoles, porque ninguno de ellos había tomado la iniciativa. Y el más grande en la reunión toma la iniciativa. Tuvo que haber sido un momento incómodo para ellos. Un momento de decir: se me adelantó, ahora me doy cuenta que debí de haberlo hecho yo. Pero era demasiado tarde porque el Señor ya se había quitado su manto, ya se había ceñido una toalla y ya estaba delante de ellos postrado para lavar los pies. Se había quitado el manto de su Señor porque era su Señor. Más adelante les dice: ustedes me llaman maestro y Señor, y bien dices porque eso soy. Y ahora se ha vestido como un siervo, se ha ceñido una toalla y va a lavar sus pies. Y como siempre, Pedro tiene algo que decir al respecto, porque ese era el carácter impulsivo de Pedro. Pedro muchas veces primero hablaba y después pensaba. Y Pedro exclama, sorprendido: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Es el primero en protestar. No entiende por qué el Señor, el más importante de la reunión, está lavando los pies de los menos importantes, porque esto era un concepto que no se veía en la cultura romana o judía. Eso no se usaba. No se usaba que el más importante se humillara delante de los menos importantes. Y entonces Pedro protesta y el Señor le responde: lo que hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Esto quiere decir que en este momento Pedro no entiende por qué Cristo, el Rey, el que fue recibido como Rey con cánticos en Jerusalén, y que él está entendiendo que está a punto de inaugurar su reino, establecer su reino terrenal en Jerusalén, derrotar a Roma. Pedro no entiende por qué este rey ahora se está humillando para lavar los pies de los demás. Pero Cristo le dice: lo entenderás después. Y ciertamente Pedro lo entiende después y entiende que Cristo vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por los demás. De todos modos, Pedro dice: no me lavarás los pies jamás. Suena muy modesto, ¿verdad? Uy, qué humildad la de Pedro, diciendo: no me lavarás los pies jamás. Pero si su humildad era tan grande, ¿por qué no tomó la iniciativa de lavar los pies a los demás? En este momento en realidad tiene que obedecer a Cristo, tiene que dejar que Cristo le lave los pies, porque eso es lo que tiene que suceder en este momento. El Señor le responde: si yo no te lavare, tú no tendrás parte conmigo. Esto es una verdad hermosa, hermanos. Aquí, este lavamiento del que está hablando aquí es el lavamiento de la santificación. ¿Ok?
ya fuimos lavados en la justificación. Aquí le voy a hablar, en la Biblia, hermanos, estos lavados con agua, metafóricamente hablan de lavados espirituales. Nosotros fuimos lavados una única vez para salvación en la justificación. Fuimos lavados por completo y declarados justos delante de Dios para nosotros poder ser salvos y estar un día con Dios. Ese lavado no se puede repetir, porque no podemos estar siendo justificados y lavados continuamente a lo largo de nuestra vida. Pero el lavado del que está hablando aquí el Señor es el lavado de la santificación. Por eso le dice que es necesario que lo lave, ¿ok? Que es necesario que lo lave, porque la santificación, escuche, es señal de que verdaderamente hemos sido salvados. El día que comenzó nuestra justificación y fuimos lavados una sola vez y para siempre para nuestra salvación, ese mismo día que comienza nuestra justificación, tiene que comenzar también nuestra santificación. Decían los puritanos que si el día que tú fuiste justificado, que dijiste, he nacido de nuevo, no fue el día que marcó el inicio de tu santificación, es decir, que desde ese día comenzaste a parecerte más a Cristo, entonces lo más seguro es que estás equivocado y nunca has sido justificado. Porque no se puede separar la santificación de la justificación. Por eso es que el Señor está lavando solo los pies de Pedro, porque los pies hablan de el caminar de nosotros como cristianos en este mundo contaminado, donde se nos van a pegar algunas cosas, hablando metafóricamente. Cuando tú caminas en algún lado, descalzo o con zapatos o como sea, siempre hay cosas que se te van a ir adhiriendo a los pies. Querramos o no, yo siempre cuando me bajo de mi cama y camino a algún lado, aunque se haya aspirado, aunque se haya limpiado, aunque se haya trapeado, siempre hay pequeñas partículas en el suelo, en cualquier lado, y no porque mi esposa no limpie bien, que se le pegan a uno. Y de eso está hablando aquí, está hablando de cómo en nuestro caminar cristiano, inclusive aunque tú no quieras, tú puedes ir manejando en tu carro y ves un grafiti lleno de malas palabras y lo volteaste a ver y ya las leíste y ya las pensaste y ya las pronunciaste en tu mente. Entonces necesitamos estar siempre siendo lavados en la santificación de cómo nosotros estamos caminando delante del Señor. Por eso el verso que dice, la parte que sigue confirma esto, dice: el que está lavado, es decir, el que ha sido justificado, solo necesita lavarse los pies. Ahí está claro. El que está lavado solo necesita lavarse los pies. Es decir, santificación, no salvación. Esa ya la tenemos nosotros en el Señor. Y Pedro dice, entonces, lávame las manos, lávame también la cabeza. Y Pedro se va de un extremo a otro. Primero, no quiere que el Señor haga lo que sí es necesario que haga, que es lavarle los pies. Y luego quiere que el Señor haga lo que no es necesario hacerse, que es bañarlo, porque Él ya ha sido justificado, Él ya ha sido salvado. Y por último, en esa parte dice el Señor, ustedes ya están limpios, aunque no todos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía, y aquí está una aclaración teológica para nosotros, hermanos, si usted quiere, de que Judas nunca fue hijo de Dios. Nunca, porque dice que el Señor ya sabía, Él dice, todos ustedes ya están limpios, menos uno. ¿Y quién era ese? Ese era Judas. Judas nunca fue justificado. Él nunca llegó a ser un hijo de Dios. Hay gente que cree que Judas tenía su salvación y la perdió. No, la Biblia es clara que él nunca fue salvo. Él fue un falso apóstol, un falso discípulo, una persona que pretendía delante de los demás apóstoles, pero que a Cristo nunca lo engañó, porque Cristo dice aquí claramente, él sabía que él no estaba limpio. Para los apóstoles fue sorpresa, hermano, descubrir que Judas era el traidor. Muchas veces, hermano, cuando alguien peca de sorpresa, para uno en la iglesia es como que cayó, ¿verdad? Porque uno dice, cayó. Porque tú entiendes que como a ti esa persona no te ha dado señales de que vive una vida en pecado, tú no conoces su corazón. Entonces
Para ti tú crees que cayó repentinamente, pero realmente las personas no caen en pecado así de la noche a la mañana. Más bien, la frase correcta sería que caminan lentamente hacia el pecado. Entonces, en la mente de los apóstoles es como si Judas hubiera caído repentinamente, pero en la mente de Cristo, en la mente de Dios, realmente Él siempre estuvo caminando hacia su destino de perdición porque nunca fue salvo. Cuando alguien cae en adulterio, ¿verdad? Por lo general usamos esa palabra. Dicen, alguien cayó en adulterio. Como que estaba bien santificado, leyendo la Biblia, orando y ¡pum! Se cayó. No, no es así. La persona no cae en adulterio de la mañana a la otra. La persona camina hacia el adulterio. Despacio, deja de orar, deja de predicar también si predicaba, de leer las escrituras, de cumplir con sus devocionales, de servir a Dios, comienza a ver cosas inapropiadas en las redes sociales, a tener conversaciones inapropiadas con personas del sexo opuesto. Para ti según que cayó, porque tú no sabías todo lo que él estaba haciendo en secreto, pero él no cayó, él caminó lentamente, se fue deslizando lentamente hasta que se metió en ese problema. Así que mucho cuidado con eso. Y por último, la última parte del pasaje, hermanos, bajo el encabezado, la exhortación a imitar el amor de Cristo. La exhortación a imitar el amor de Cristo. Vamos a leer todos los versos que restan, 12 hasta el 17. 12 hasta el 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Termina su trabajo como siervo, dándoles una lección a sus apóstoles acerca de lo que es realmente una práctica del amor que Cristo les estaba enseñando. Él se lo muestra con una práctica de lavarles los pies a ellos. Y lo que les está diciendo Cristo a ellos y por extensión a todos los cristianos es que la verdadera grandeza de un cristiano está en la humildad y el servicio a los demás. Ahí está la verdadera grandeza, hermanos, de un cristiano. Olvídese que si predica bien, que si canta bien, que si ejecuta un instrumento bien, que si es una persona muy llevable, que tiene una forma de ser bonita o qué sé yo. Todos esos atributos son buenos y son necesarios, son dones para el cuerpo de Cristo. La verdadera grandeza está en servir a los demás con amor y con humildad. Ese es el ejemplo que Cristo les está dando aquí a los apóstoles. Porque el Señor, hermanos, sabe que esta es la última noche físicamente con ellos. Y quiere enseñarlos a que se amen, a que se cuiden el uno al otro, a que se sirvan el uno al otro. Él se va a ir, ellos se van a quedar con la misión de predicar el evangelio, de llevar el evangelio a todo el mundo, de establecer la iglesia, de establecer iglesias en Jerusalén, en Antioquía, en diferentes ciudades clave. Y no pueden ellos estar con lo último que habían estado, que había sido una competencia para ver quién era el mayor, para ver quién era el más grande, para ver quién se iba a quedar con el puesto de Cristo una vez que Cristo se fuera. No, Cristo les da una enseñanza para que dejen de competir entre ellos, se amen, se cuiden el uno al otro, en lugar de tratar de mostrar siempre superioridad, mostrar más bien inferioridad para poder servir a las demás personas. El lavamiento de pies, hermanos, hay algunas iglesias que lo celebran como una ordenanza. Nosotros entendemos que solo hay dos ordenanzas para la iglesia, que es el bautismo y la cena del Señor. Nosotros no lo practicamos de esa manera, hay iglesias que lo hacen. Y entendemos que no es una ordenanza porque la enseñanza es esta, la enseñanza es a imitar a Cristo
en nuestro amor y humildad y servicio a los demás. Esa es la enseñanza de este pasaje. Tenemos que imitar a Cristo a la hora de servir a nuestros hermanos. La cena, por otro lado, sabemos que es una ordenanza porque estamos anunciando la muerte de Cristo. El bautismo sabemos que es una ordenanza, que todo recién convertido debe de hacerlo, porque es una confesión pública de haber pasado a una vida nueva. Y para terminar voy a hacer unos comentarios finales. Gracias a Dios, hermanos, sin planearlo, este tema del lavamiento de Cristo a sus apóstoles vino a ser muy propicio el día de hoy que vamos a celebrar la Santa Cena. Celebramos la Santa Cena y se supone que lo hacemos en reflexión, en autoexamen, sintiéndonos indignos de hacerlo, porque sabiendo que en el último mes, desde la última vez que la celebramos, no hemos sido perfectos, que el único perfecto es Dios. Y tenemos que tomarla también en amor, en unidad, viviendo en paz unos con otros. No podemos tomar la cena de una forma sublime si nosotros nos odiamos, si tenemos resentimientos, si tenemos celos amargos, competencias. El apóstol Pablo le dijo a unas iglesias: os mordéis unos a otros, mirad que no os consumáis. O sea, mirad que no tengas el deseo en tu corazón prácticamente de desaparecer a tu hermano. Hermanos, si en la iglesia no somos humildes y no nos amamos unos a otros, y nos perdonamos cuando pecamos unos a otros, y nos ayudamos unos a otros, y tenemos misericordia unos por otros, ¿en qué somos diferentes del mundo, hermanos? O sea, si en la iglesia estamos con celos amargos, con contenciones necias, con competencias, hermano, buscando gloria personal, con falta de perdón cuando un hermano peca, con falta de misericordia para restaurar a otro hermano, ¿en qué somos diferentes del mundo? Si así es el mundo. Por ejemplo, los que saben de fútbol quizás me van a entender, pero cuando un club famoso contrata a un jugador de fútbol, los primeros meses o años, si es que es muy bueno, hay un romance entre el club y el jugador. Un romance. Le preguntan: ¿qué opinas de este club? Llegué al mejor club del mundo. Y eso lo dice en el siguiente club y en el siguiente club y en todos. Pero el problema comienza cuando ya surgen las diferencias y ese jugador se va, se cambia de club. Y muchas veces entonces comienza el pleito, comienzan a pelear, que el club fue injusto conmigo, y el club tiene quejas del jugador, y el jugador quejas del club, y se dicen cosas hirientes unos a otros. Se lastiman y se ofenden. Ahora por medio de las redes sociales puedes ofender a alguien inmediatamente. Y pasa en las empresas también. La gente se odia, compite, hacen trampas, jamás quieren mostrarse humildes porque la humildad es despreciada en el mundo. La humildad no es bien vista por el mundo. Cuando el mundo ve a un humilde se lo quiere comer, lo quiere destazar vivo. Lo que es celebrado en el mundo, lo que es premiado en el mundo es el orgullo, la altivez. Por ejemplo, en Instagram, ustedes deben de saber que la persona que más seguidores tiene en el mundo es una persona altamente orgullosa. Altísimamente orgullosa. Soy el más inteligente, soy el más guapo, soy el mejor del mundo, etcétera, etcétera. No doy detalles porque si no me van a apedrear. Y tú dices: wow, o sea, una de las personas más arrogantes y altivas del mundo es la que tiene más seguidores. Porque el mundo aplaude y celebra ese tipo de cosas. No podemos ser igual que el mundo en ese sentido, hermanos. Y antes entonces de tomar la cena, yo quiero hacer dos llamados, uno personal y uno ministerial. Ponga atención. El primero es un llamado a nivel personal. ¿Tienes problemas con alguien? Ve y habla con esa persona. Tú y esa persona a solas.
no contamines más gente, no metas a terceros en tus chismes, en tus problemas, en tus indiferencias con los demás. Sigue la receta bíblica. Mateo 18 dice, si tú tienes algo contra tu hermano, ve y estando tú y él solos, hablen y reconcíliense. No debería de haber entre nosotros, hermano, estando en la misma iglesia, celebrando la cena del Señor, ese recelo, esa indiferencia, esa incomodidad, ese, si usted quiere, resentimiento entre nosotros. Eso no va con nosotros como cristianos que profesamos ser hijos de Dios. Y si acaso lo toleráramos quizás entre los bebés, entre los inmaduros, entre los nuevecitos, pero entre los maduros, entre los viejos en la iglesia, eso no debe, hermano, de tolerarse dentro de la iglesia. Entonces ese es un llamado personal. Tú solo con la persona que te ofendió o te ha ofendido, o tienes algo en tu corazón, o tienes una sospecha que le caes mal, o te ha dado indicios de que no te quiere hablar, o te ha dado indicios de que no eres santo de su devoción. No le podemos caer bien a todos, es imposible. Pero por lo menos la Biblia dice, en lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Antes de tomar la cena, si tienes algo en tu corazón hoy contra un hermano, ora al Señor y pídele perdón a Dios. Y en cuanto tengas tiempo, habla con esa persona y está en paz con los hombres. Ese es el llamado personal. Y el llamado ministerial es el siguiente. Este llamado es a nivel iglesia. Y quiero que pongan atención, hermanos. Hermanos, cada iglesia, quiera o no, sigue una cierta línea teológica o doctrinal, quiera o no. Los pastores o las iglesias a veces decimos, yo no sigo hombre, yo sigo a Cristo. Sí es cierto, en esencia seguimos a Cristo, pero a decir verdad nos identificamos con una cierta línea teológica. Leemos los libros de ciertos autores, vemos en YouTube las prédicas de ciertos predicadores. Cada iglesia, quiera o no, tiene un cierto perfil teológico. ¿Ok? Ya sea en la predicación, ya sea en la adoración, ya sea en la forma en que se administran las cosas. La iglesia es bien difícil que cambie su línea teológica por una persona que esté en la iglesia y que no le guste la línea teológica de la iglesia. O sea, si tú eres una persona que estás en una iglesia y no te gusta su línea teológica, su línea doctrinal, es bien difícil que el resto digamos, pues cambiemos todos para agradarlo a él. Es bien difícil, seamos realistas. ¿Cuál es la solución? Bueno, si la línea teológica o la línea doctrinal en la que tú estás, en la iglesia que tú estás, es algo que te molesta bastante y te estorba bastante en tu vida espiritual, creo que es tiempo de que ores y que le digas a Dios, Señor, esta no es la línea teológica que yo quiero seguir. El Señor te puede mover quizás a una iglesia del perfil teológico que a ti te llena, que a ti te satisface. Por ejemplo, aquí en esta ciudad hay de todas las líneas teológicas, la que a ti te agrade. Está movimiento carismático, movimiento pentecostal, movimiento de apóstoles y profetas, movimiento de la prosperidad, movimiento de cualquier movimiento que tú pienses, movimiento X, este es el que me gusta. Yo te aseguro que por aquí a 5 o 6 millas hay una iglesia de ese movimiento que a ti te gusta. Entonces, tienes dos opciones aquí, o oras al Señor y le dices, Señor, yo estoy en esta iglesia y esta es la línea teológica que lleva esta iglesia y no me agrada, no me siento bien, no estoy en paz aquí. O el Señor hace que te adaptes a la línea teológica en la que estás, o el Señor en su misericordia también te muestra una iglesia que yo no me voy a enojar por eso, ¿no? Somos maduros, pero lo importante es que tú digas, me siento realizado, estoy en una iglesia que me siento bien, estoy creciendo, esto es lo que estaba buscando, este es el tipo de adoración que me gusta, este es el tipo de predicación que me gusta, este es el perfil del pastor que yo admiro, que a mí me gusta cómo es este pastor o cómo enseña o cómo es, etcétera. Y si el Señor te mueve, tú puedes venir y decir, hermanos, por muchos años he estado aquí, la verdad esta línea teológica doctrinal de esta iglesia a mí no me agrada al 100%, pero Dios me ha movido a una iglesia donde yo voy a estar bien. Yo voy a orar por ti y los ancianos también vamos a orar por ti y te vamos a bendecir. Ahora, si un día, hermano, nos tenemos que mover de iglesia por esta razón que estoy mencionando de la línea teológica, les pido un favor. Siempre vayámonos en paz. Siempre que tú te vayas a una iglesia, vete en paz.
no te vayas amargado, no te vayas resentido, pues no te estamos corriendo, es tu decisión irte a buscar una iglesia de la línea teológica que a ti te llena. Entonces, no empecemos una guerra. No sé por qué tenemos esa inmadurez que cuando alguien se va tiene que empezar una guerra entre el que se fue y la iglesia. No, tranquilo, no ataques una iglesia que con todos sus defectos o errores que haya tenido, los años que estuviste en ella, trató de ayudarte de la mejor manera posible. Y ese llamado es para todos. Cuando llegan aquí hermanos de otra iglesia, yo le doy gracias a Dios, a veces son bien sabios los hermanos. Y me dicen, pastor, mire, allá donde yo estaba había muchas cosas que no me gustaban, pero no vale la pena que yo lo contamine a usted, ni que yo hable mal de los hermanos de donde yo vengo. Dios los bendiga. Me bendijeron para que yo me viniera aquí, yo estoy aquí, sigamos adelante en el nombre del Señor. Entonces, hermanos, esos son dos llamados. Uno, personal, arréglate con cualquier persona que tú tengas issues, asuntos en tu corazón. Si la simple presencia de una persona te molesta, acércate a esa persona y arregla esos problemas. Ahora, a nivel ministerial, esta es la línea teológica que nosotros seguimos. Este es el tipo de iglesia que nosotros somos. Hoy va a haber presentación de miembros. Hay una familia que después de un año de estar en la iglesia, conociendo la línea teológica, la línea doctrinal, han decidido quedarse en la iglesia. Entonces, eso es sabio. Es tomar uno decisiones siempre conscientes de lo que uno está haciendo. ¿Ok? Ahora, si hay algo en lo que la iglesia está fallando doctrinalmente y teológicamente, pues venga y díganos, miren, pues hay estas cosas que no me gustan, explíquenme por qué. Y ahí las arreglamos. Amén. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.